Bienvenidos al legado de este ser. Mi nombre es Colin Baker. Tengo un montón de cosas que contar. Es el resultado de miles y miles de reflexiones que he tenido en silencio y en la calma de mi mente, para que todo aquel que quiera se empape, más que de una experiencia de vida, de un conjunto de conceptos que han gobernado la mía y que seguirán haciéndolo por siempre. Lo que cuento aquí es una visión de las reglas del juego de la vida, en la que he recalado como profesor, como científico, como cocinero, como filósofo, como programador, como mercader, como inversor en divisas, como hijo y como padre, como arquitecto de mi propia efímera existencia. Por eso encontrarás aquí de todo: física, pensamiento, pedagogía, ciencia, protocolos, computación, criptodivisas, finanzas, todo lo que tengo que contar, que es mi propio manual de bolsillo que tengo siempre a mano en mi conciencia. Bon appétit. Bueno, pues hoy lo que nos toca es algo que, bueno, yo no suelo ser nada polémico, por lo menos en este tipo de foros, pero creo que me toca mojarme un poquito y hablar sobre un conjunto de falacias de manipulación de datos estadísticos. Y bueno, qué mejor que un contexto que ahora mismo estamos pasando toda la población mundial para ejemplificarlo, ¿no? O sea, voy a sacar un poco de provecho de esta lamentable situación para contar, bueno, pues de qué manera se producen este tipo de falacias. Efectivamente, el título o el subtítulo es descubre cómo te hacen trampa interpretando datos estadísticos, porque la trampa está más que servida. Bueno, voy a contar lo que pasa con el coronavirus, la pandemia en general, y bueno, para ello voy a hacer un planteamiento muy sencillo para que todo el mundo lo pueda entender sin muchos problemas, donde voy a imaginarme que tengo un escenario donde hay una determinada población. Cada uno de estas bolitas representa a un individuo de un espacio, una población, en este caso, pues si los contamos serían en total 1024 personas. Todas esas personas pueden tener, voy a hacer aquí un pequeño zoom, pueden tener un estado que es totalmente sano, o pueden ser enfermos asintomáticos, es decir, personas que, aunque tengan algún tipo de indicador que digan que esté enfermo, pues realmente no desarrolla ningún tipo de síntoma. Hay una serie de cosas dentro de esa persona que se declara como enfermo, pero que, repito, no se manifiesta hacia afuera nada de nada, asintomático. Eso es el concepto de síntoma. Síntoma es un indicador de que algo está fuera del funcionamiento o de lo normal, del funcionamiento diario y cotidiano. Enfermo con síntomas significa pues que hay evidentemente una manifestación de irregularidades, ¿no? en la forma en la que esa persona se encuentra. Puede ser la temperatura, algún indicador de pH, puede ser también algún indicador enzimático, dolores, en fin, los síntomas de cualquier clase de enfermedad. Entonces, yo aquí he puesto con rojo un enfermo con síntomas de esta enfermedad, que es el coronavirus. Me he pensado si decir enfermedad, con todos respetos para todas las víctimas de esta enfermedad y cualquier otra. Luego aquí tenemos otro conjunto de población que va a tener enfermedades, pero de otra clase, de otra enfermedad diferente, y va a tener síntomas. Estos son enfermos con síntomas de otra enfermedad. Estos son las personas que han fallecido, los en color gris. Y aquí tenemos en azul unas personas que voy a indicar en azul como que son personas sanas, que han superado la enfermedad, pero que presentan algún vestigio
de algo que les ha pasado, pero no tienen ni síntomas, ni se puede decir que tienen algún indicador biológico que les haga proclives a ponerse enfermos, ni se puede considerar que están enfermos. O sea, una cosa me parecía entre enfermo asintomático, pero la diferencia es que el sano con anticuerpos es alguien que ha estado enfermo y está con anticuerpos, o alguien que ha estado enfermo asintomáticamente y tiene anticuerpos, anticuerpos o algún tipo de indicador que demuestre fehacientemente que ha pasado por esa enfermedad. Bueno, pues aquí tenemos un esquema de población, todo el mundo sano inicialmente, un caso ideal para que se vaya entendiendo, lo he puesto así, para que se vaya entendiendo pues lo que para mí va a ser una teoría, la teoría que yo voy a exponer aquí acerca de qué ha pasado, cómo explicar lo que ha pasado, cómo interpretar la situación de otros países, no solamente del mío, donde yo me encuentro, sino de cualquier otro país. Y bueno, como teoría trata de explicar pues absolutamente toda la fenomenología, insisto, no solamente del país donde estoy, sino de cualquier otro país. Esto es importantísimo porque dependiendo de cómo aunque la evolución de la enfermedad haya sido igual en todos los países, pues unos gobiernos han tomado unas posturas o sus sistemas sanitarios han sido articulados de una manera o de otra, insisto, según las políticas de cada país, pero todos tienen en común lo mismo, y es la forma en la que se desarrolla, ya no digo ni propaga, en la forma en la que se desarrolla en los habitantes de esta población, de una población genérica, esa enfermedad. Entonces esto es una teoría, esto no es, y como teoría que es, busca dar una explicación, no una justificación, sino una explicación de lo que ha pasado y lo que está pasando, y lo que va a pasar hasta cierto punto. Entonces es una teoría basada en una serie de observaciones, está justificada, lógicamente. Cuando digo justificada me refiero que hay argumentos objetivos a favor de lo que voy a poner a continuación. No está fundamentada en la nada, es lo que quiero decir, está fundamentada en... Y trata de dar una visión de lo que ocurre. Esto no es periodismo. El periodismo tiene que estar basado en fuentes de información, y yo no tengo por qué estar basados en fuentes de información. Esto tiene carácter científico, y eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando Isaac Newton postuló su ley de la gravedad, él no buscó la fuente en ninguna parte. Él lo que hizo fue inferir de las observaciones de la realidad una conducta y la planteó como una teoría. Y esa teoría luego la sometió a prueba y vio, la forma de someter una teoría a prueba vio si realmente se ajusta su ley, la ley que está postulando, se ajusta a otros fenómenos similares que se observan en otros entornos, en otros contextos, y vio que funcionaba. Entonces esto es un poco lo mismo. Esto es una teoría, y como teoría está fundamentada en una serie de observaciones, y a partir de esas observaciones he inferido lo que creo que ocurre. Y esa cosa que creo que ocurre es la que voy a contar aquí. Así que, por favor, esto no es periodismo, esto es ciencia. Y como tal, como teoría científica, hay que ponerla en tela de juicio. Por favor, hagámoslo, pongámoslo en tela de juicio. ¿Para qué? Pues para intentar buscar la realidad. Y yo creo que esta teoría, que a mí se me antoja como bastante cierta, digo bastante por ser prudente, y no estar incurriendo en ningún error técnico, creo que esta teoría, como te digo, es bastante cierta, y creo que explica muy bien todo lo que ocurre en cualquier país. Bueno, pues dicho esto, que esto hay que considerarlo una teoría científica, insisto, basado en indicios,
que me permiten inferir una conducta general y que además yo mismo lo he sometido a prueba y me encaja con todo lo que estoy viendo. Lamentablemente, me encaja perfectamente. Así que vamos a verlo. No quiero dejarte en ascuas, vamos a verlo. Aquí voy a hacer un pequeño preliminar sobre las distintas posibilidades en las que puede evolucionar la población. Aquí en esta parte, digamos, norte, la parte de arriba, he indicado qué pasa si tengo individuos aquí sanos que sin ninguna clase de diagnóstico, nadie va a saber nunca en la parte esta de arriba qué es lo que está pasando, porque por hipótesis no se hace diagnóstico. No hacer diagnóstico significa no saber lo que está pasando, salvo que te hayas muerto. No saberlo. Bueno, pues imaginemos una persona sana como está acá, que evoluciona a asintomática, es decir, que tiene indicadores objetivos que indican que tiene la enfermedad. Esto vale para cualquier enfermedad, pero en este caso para el coronavirus. Y que es asintomático. No tiene manifestaciones externas de ninguna clase de que tiene enfermedad. Tiene manifestaciones internas, que habría que observar mediante algún tipo de instrumental especial. No entro en esos detalles. Insisto que eso es una teoría. Esa persona que es asintomática, está enferma asintomáticamente, puede, sin tratamiento alguno, evolucionar a una persona sana, con anticuerpos. Anticuerpos me refiero que tiene señales biológicas de que ha pasado por la enfermedad. Esa persona asintomática puede evolucionar también a ser sintomática, en cuyo caso estaría visiblemente enferma de coronavirus, no enferma de otras cosas, que es lo que viene aquí, de coronavirus. Y puede ocurrir que se cure solo. Sí, se cura solo. Un enfermo se cura solo. Las medicinas casi nunca curan. Esto es importante. Esto es muy importante. A mí me gustaría que cualquier médico honesto esto me lo rebatiera. Habitualmente los mecanismos del cuerpo son más que suficientes como para contrarrestar, y para eso te puedo remitir a un vídeo sobre realimentación, donde hablé bastante del tema de cómo el cuerpo humano se autoajusta, sin necesidad de inocularse ninguna sustancia extraña que pueda desajustar otra serie de indicadores biológicos de la persona se cura siempre sola. Solamente se le ayuda, se le dan cuidados paliativos, por lo menos la medicina actual. Es una medicina de cuidados paliativos, que eso suena a poesía, pero realmente lo que significa es que lo único que busca es que no te duela nada. No te cura, no te restaura el estado biológico interno de tu cuerpo. Lo que hace es que no sientas que tienes un problema. Cuidados paliativos, paliar el dolor, paliar la sensación, anestesiar, es lo mismo. Entonces, sí, realmente tengo una postura muy firme hacia la medicina moderna, no hacia otro tipo de medicina, es la medicina occidental moderna, porque sé que está orientado a hacer maquillaje. Es una crítica muy feroz a ciertos postulados de médicos. Espero que esto no invalide la teoría que estoy exponiendo, pero quiero dejar constancia de mi opinión, porque a mí me gustaría que la medicina fuera más de investigación, fuera más de indagar en la problemática real del cuerpo humano y no quedarnos en mero tratamiento sintomatológico. Bueno, y sé que hay médicos que piensan como yo, que sí que piensan como yo, otros que, bueno, pues están adoctrinados en esta filosofía, y otros, pues bueno, que no sé si se plantean esto, la verdad. Bueno, la sintomatología los enfermos sintomáticos puede ser que se cure solo,
en cuyo caso volveríamos a tener una persona sana con anticuerpos, es decir, indicadores biológicos que demuestran que fehacientemente esa persona ha pasado por la enfermedad, unos rastros biológicos que están ahí y estarán con una cierta duración desconocida, pero que están ahí esos indicadores. O puede que no se cure solo esa persona, puede que no se cure solo, entonces fallezca. Hay una cosa que pasa con los enfermos, que ha pasado con los enfermos, por lo menos en mi país, y es que se han prohibido las autopsias. Los médicos hoy, en una rueda de prensa, precisamente hoy, han puesto el grito en el cielo, indicando que cómo se les ha impedido no hacer autopsias a los cadáveres. No se sabe de qué han muerto de las personas, entonces. Y si no se sabe, y por ley, por directriz de las autoridades sanitarias, se les ha obligado a considerar estas personas que han fallecido como que no se les puede hacer autopsia porque se tienen que considerar como si les hubiesen muerto por radiactividad, que es un caso en el que no hay que indagar en los cadáveres, si está claro. Pero en el caso del coronavirus se ha prohibido hacer autopsias. Bueno, pues a los enfermos, a los muertos de que no se hace autopsia, no se sabe de que se han muerto y son indistinguibles de otros casos, con lo cual no se sabe cuánta gente realmente ha muerto de coronavirus. Si todo se categoriza como que se han muerto de coronavirus o sospechosamente de coronavirus, evidentemente está servida la confusión. Bueno, por otro lado, tenemos personas que pueden haber desarrollado otros síntomas, otras enfermedades, yo que sé, apendicitis, por ejemplo, y puede que se curen solos, o con una intervención quirúrgica o con tratamiento médico. Evidentemente los médicos también ayudan muchísimo a curar, pero cuando se trata de una enfermedad tradicionalmente microbiológica, las personas se curan solos. ¿Cuántas veces nos hemos curado solos de nuestros virus? Eso será un virus, pues. Aquí tenemos la demostración práctica de que la gente se cura sola. Bueno, a menos que haya alguna intervención de una persona accidentada que requiera pues la habilidad y conocimientos profundos de un médico, de un sanitario, pues se curaría solo o con una intervención médica, lógicamente. Mis disculpas si no pongo aquí intervención médica, pero quiero resaltar que la mayor parte de las enfermedades microbiológicas se cura uno solito. Bueno, pues en este caso, esta persona estaría sana y no tendría anticuerpos de los del tipo del coronavirus. O puede ser que esa persona, que insisto, que no tiene tratamiento, no tiene diagnóstico, nadie sabe lo que tiene, simplemente se ha puesto enferma y se cura sola, o se ha puesto enferma y recuerdo que es que hemos estado confinados, la gente no se le permitía ir así como así a los hospitales, o se le retenía en las residencias, con lo cual sí, si estás sin tratamiento me refiero sin ningún tipo de cuidado. Si tienes una hemorragia, nadie te cuida, te mueres. Si tienes una apendicitis, nadie te opera, te mueres. Y te marcan, lo más gracioso, como que no se te puede hacer la autopsia y que probablemente sea COVID, y eso no tiene nada que ver con la realidad, porque tienes otros síntomas. Entonces, en este árbol de posibilidades, que posiblemente se puede enriquecer más, seguramente tiene algún que otro fallo, pero yo creo que vaya muy desencaminado en este análisis. Tenemos esas posiciones, esas situaciones, asintomático, que evoluciona asintomático, que se puede morir o se sana por sí mismo, o una persona que ha pasado por esta situación, por esta época sin contagiarse ni ningún tipo de patología, que está sano todo el tiempo, o bien que se ha puesto enferma, se cura sola, o si no tiene tratamiento y lo necesita, se muere. Y lo más escandaloso es esto, que si se muere cualquier persona, sea donde sea, se supone ya que es coronavirus. Esto es un atentado, es una falacia no estadística, es una falacia de toma de datos, de toma de información, manipulación informativa, en pocas palabras. Y si está sana,
Si se le hicieran los test de anticuerpos o el otro tipo de PCR, si se le hace un test, voy a dejarlo, da igual que sea anticuerpos o no, se consideraría que está enfermo. Esto es una cosa muy interesante, que luego vamos a ver ahora en el diagrama de población, y que quiero que quede muy claro. Las personas que han pasado por la enfermedad y que tienen anticuerpos, se les sigue considerando enfermos. No se distingue el caso amarillo del caso azul. Para el sistema sanitario de mi país es exactamente lo mismo. Eso también deja mucho que desear. Es decir, la falta de seriedad y la forma en la que alguien juega a los trileros de datos con esta interpretación de la situación, que es que una persona amarilla y una persona azul son iguales cuando una está con la enfermedad pero no tiene síntomas y otra la ha superado ya y no tiene ningunos visos de seguir desarrollando para nada la enfermedad, se confunden ambas cosas. O sea, para nuestro sistema sanitario, mejor dicho, para nuestras autoridades sanitarias, todo esto es lo mismo. El azul y el amarillo, lo mismo. Con lo cual, o están tosiendo y horribles, o están muertos, o todo lo demás es que están enfermos. Bueno, con eso, evidentemente, y con el tema de los muertos, lógicamente, esto ya sugiere la idea de que el planeta, yo ya no voy a decir el país, sino el planeta está infestado de personas que tienen alguna relación con la enfermedad. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que es muy divertido el ver, por lo menos para mí me hace gracia, el ver cómo manipulan tan ostentosamente la información. Y digo, me divierte por no decir que me hace llorar a moco tendido, porque es lo que realmente me produce. Bueno, ahora, imaginemos que tenemos un esquema de condiagnóstico, es decir, se sabe en todo momento el estado real de una persona. Bueno, pues un estado real de una persona que está sana, se sabe que está sana y puede evolucionar a que esté sana. Puede evolucionar a que sea sintomático, que se sabe que es asintomático, se le ha hecho un test a esta persona y se ha concluido que es asintomático y que está enferma. Y supongamos que el test es serio, que no es un test chapucero como el que he comentado antes, que confunde el sano con anticuerpos con el asintomático enfermo. Bueno, pues aquí está realmente un test serio, demostraría que está asintomático y que, como es asintomático, contagia, igual que este, que es asintomático, que contagia. El sintomático este que contagia. Todo lo que está por esta cadena, todo lo que es amarillo, todo lo que es rojo, contagia. Pues aquí es lo mismo. Asintomático contagia, sintomático contagia. Si es que contagia, claro. Porque no está claro que esto se contagie. Hay teorías por ahí de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, de la misma época que son las teorías actuales en las que se asienta la medicina y la farmacología moderna, basada en antibióticos, en calmantes. Bueno, pues estaba comentando que aquí hay una serie de personas que tienen diagnóstico de asintomático, sintomático, y que, bueno, supuestamente contagia. Y estaba comentando que hay una serie de escuelas de microbiología, dentro de que son ramas de la biología, que esto del contagia no lo tienen nada claro, y que esto no se contagia. Sí que es verdad que las enfermedades pueden estar producidas por la exposición a un medio o a una serie de eventos por parte de los organismos, que les den a una persona una mala noticia, que le bombardeen con metales pesados, que le envenenen el agua, que se le produzca algún tipo de alteración en su medio interno de vida, o sea, dentro de su cuerpo, en pocas palabras, vacunas en mal estado, etcétera, etcétera,
que lo que produzca sea el desarrollo de enfermedades, pero que nunca jamás proceden de microorganismos, ni de virus, ni de bacterias, ni nada por el estilo. Hay una escuela, la de Becham, una escuela de microbiología que va por esos derroteros y que parece que explica muchísimo mejor que no la escuela actual, la escuela de Pasteur, lo que pasa. Y la medicina actual está basada en la escuela de Pasteur, que básicamente lo que dice, resumidamente, muy resumidamente, es que los microbios se hacen dueños de tu cuerpo y te atacan y te pones enfermo. Por tanto, cada tipo de microorganismo especializado en un tipo de enfermedad. Eso es el paradigma que impera hoy día y está siendo criticado muy duramente. Además, yo tengo que decir que las argumentaciones son muy contundentes acerca de que el único interés que hay detrás de este concepto de medicina moderna, basada, repito, en suponer que las personas se contagian de microorganismos, que son los microorganismos los que producen las enfermedades. Bueno, pues esa escuela está siendo muy atacada duramente y da sentido a la industria farmacológica y da sentido a la forma que tenemos hoy día de concebir la medicina occidental, pero sin embargo es antagónica con la medicina tradicional china, por ejemplo, la homeopática, que sí que casan con la escuela de Becham, pero no con la de Pasteur. La de Pasteur es la que tenemos en los hospitales y la medicina actual. La de Becham es desconocida y explica muy bien todo lo que pasa a nivel microbiológico, todas las enfermedades, incluso enfermedades incurables como el VIH, etcétera, etcétera, el cáncer también, y sin embargo otras enfermedades, y también va en la línea de otras escuelas de medicina, como la escuela tradicional de medicina china, o también la medicina tradicional china, y también la homeopática, etcétera. Bueno, pues dicho esto, este pequeño inciso sobre lo de se supone que se contagian las personas, y no es que sean bombardeadas con veneno, suponiendo eso, tenemos pues individuos que igualmente, si son asintomáticos, pueden evolucionar a individuos sanos con anticuerpos, sintomáticos que si se le administra tratamiento erróneo pues se mueren, y además está prohibidísimo estos casos hacerles, porque están reconocidos como coronavirus, suponiendo que sea el diagnóstico es correcto y no manipulado, que también eso habría que indagar en ello. Y cuando mueren, pues nadie puede hacer autopsia, por lo menos en mi país, con lo cual nadie sabe realmente de qué murió una persona. Los médicos en rueda de prensa dijeron hoy que mueren con coronavirus, pero no por coronavirus. Entonces, bueno, yo no quiero hacer poesía, yo quiero decir las cosas claras. Aquí está el árbol de posibilidades y esto está estudiado. Esto es un planteamiento y todo el mundo puede refutar este planteamiento, porque yo no estoy hablando con poesía, estoy hablando con un esquema de ideas técnicas. Luego aquí tenemos el tratamiento erróneo, hace que muera. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso en lo que pasó en el norte de Italia, en el sentido de que, bueno, al principio no hacían autopsia los médicos forenses italianos, luego empezaron a hacerlas y se dieron cuenta de que la administración del tratamiento que estaban dando era el que los estaba matando a las personas, con lo cual, bueno, si le das un tratamiento erróneo, que es lo que quiere reflejar esta idea de acá, evidentemente se mueren, y si no se curan solos, no gracias a respirar, se curan solos. Lo que pasa es que si tú le das un tratamiento erróneo, pues se mueren. Y luego puede pasar que un individuo sano pues se ponga enfermo con otro tipo de síntomas, y si no se le da el tratamiento adecuado, que esto sabemos que hay millones de testimonios en todo el planeta de situaciones en las que esto ha ocurrido, pues se mueren. Pero lo gracioso es que en mi país tampoco se le puede hacer autopsia, se considera también de coronavirus. Esto es muy gracioso, muy gracioso. Todo lo que se muere va a ser coronavirus. Evidentemente vamos a inflar las estadísticas de fallecidos solo con coronavirus, por eso se murió tanta gente aparentemente de coronavirus.
y puede ser que se cure solo el individuo sano. Bueno, pues esto es el esquema de interpretación del árbol de posibilidades de un individuo, cómo puede evolucionar, si es con diagnóstico, si no es diagnóstico. La única diferencia es con el conocimiento de lo que pasa a la persona en todo momento. Y aquí vuelvo a decir lo mismo que antes con el caso de tanto con diagnóstico como con sin diagnóstico, todo lo que se muere es coronavirus, y los enfermos, los individuos sanados que han superado enfermedad se consideran que están enfermos todavía. Eso es la forma de interpretar la información cuando se hacen las pruebas, cuando se obtienen los indicadores biológicos de las personas. Pues bueno, vamos a echarle un vistacito a la evolución de esta población. Una vez ya tenemos entendido estos colorines qué significa, y vamos a ver porque la cosa se va a poner interesante con esta teoría. Repito lo que he dicho al principio: esto es una teoría basada en indicios y he planteado, inferido un modelo de lo que ha pasado y lo que pasará, ¿vale? O lo que está pasando, mejor dicho. Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos el paciente cero. Mira, aquí lo tenemos. Está enfermo asintomático. Bueno, esta transparencia es muy sencilla de entender. Aquí está el primero de todos, que tampoco supo qué le pasaba. Bueno, supongamos que tenemos un esquema de contagios. El esquema de propagación de las enfermedades dicen que va por contagio, pero bueno, se ha demostrado que individuos enfermos y no enfermos, ambos tienen el patógeno. Eso se ha demostrado en millones de situaciones. En millones de situaciones. Con lo cual, bueno, esto que es unos postulados de Koch, pues la verdad es que no se cumple. Pero bueno, supongamos que esto va por contagio. O no, me da igual. Si el caso es que se va a producir una propagación de la enfermedad, por una causa o por otra, porque nos bombardeen con los chemtrails, con sustancias patógenas que nos envenenan, etcétera, etcétera, por la razón que sea. Aquí tenemos el comienzo de todo, alguien que se supone que, según los que defienden la teoría de los que se contagian, pues está el primero de todos. Bueno, entonces en una zona de la población pues se produce una propagación inicial, aquí se contagian rápidamente, hay algunas teorías, yo ya no lo pongo porque a mí la verdad es que no me importa explicar cómo se contagian las personas, simplemente contar los hechos, una teoría de los hechos, una narrativa de los hechos desde un punto de vista de población en cómo se encuentra. Bueno, pues en este caso, en esta narrativa, hay gente que dice que bueno, que los países que se pusieron más enferma a la gente, pues que tenían niveles de polución alto. La verdad es que concuerda bastante con ello, con lo cual mucha polución significa pues agentes que envenenan, con lo cual, bueno, pues hace más susceptible que las personas desarrollen algún tipo de patología. Eso está bastante claro. El envenenamiento produce alteración del equilibrio metabólico, bioquímico de los seres humanos o cualquier otro tipo de ser, produce evidentes alteraciones. En este caso, pues me da igual si es por contagio, me da igual si es porque aquí haya polución. Esto es lo que pasa. Individuos, un conjunto de individuos que desarrollan silenciosamente una enfermedad sin que se les manifiesten síntomas. Se contagian rápidamente. Yo lo he puesto así para que se entienda mejor, pero que cuidado con lo de afirmar lo de que se contagia, porque puede no ser cierto. Y aún así, esta teoría que digo, como no se basa en el contagio, repito, ni se basa ni se deja de basar en el contagio, sino en los hechos que ocurren, en mi caso, si lo explico por contagio, suponiendo que luego al final es cierto lo de los contagios, bueno, pues si se producen, se van a producir siempre. Eso también es verdad. Y si se produce rápidamente el contagio, se va a producir rápidamente el contagio ahora y siempre. Y durante 3 meses o 2 meses da tiempo a que se propague a la velocidad del rayo. A la velocidad del rayo. Bueno, en cualquier caso, en un escenario de propagación inicial, se contagia supuestamente rápidamente y no hay ningún tipo de diagnóstico. Por lo menos en mi país no se hicieron nunca, jamás, diagnósticos serios.
en ningún momento. Y claro, con eso la interpretación del resultado puede ser la que cada uno quiera ver. Vale. Seguimos con un escenario de propagación, vamos a suponer eso. Aquí tenemos un primer caso sintomático, rojo. Aquí se produce pues un movimiento migratorio, aparecen de repente diversos focos más o menos inconexos. Esto es lo que pasó en la realidad, ¿eh? Focos más o menos inconexos, ciudadanos que pensaban que habían estado en China o en no sé qué país y habían estado incubando, la teoría de la incubación. Claro, eso lo justifica todo. Yo me llevo el patógeno y voy y lo incubo, y aunque haya estado hace 2 meses en la China o en Italia, pues resulta que yo ahora cojo y hago florecer la enfermedad. Bueno, pues eso es lo que dicen los que creen en la teoría del contagio, ¿no? Bueno, y aquí aparecen varios focos, con algún caso sintomático, en este caso, y se sigue produciendo una propagación silenciosa y silenciada por las autoridades, que conocen la situación pero no dicen nada. Bueno, y aquí ya empieza la cosa, como se produce una propagación rápida, eso es objetivo, se produce. Pues como decía que se producía una propagación rápida, pues lo que ha ocurrido, eso también yo lo afirmo, pues reconozcámoslo, se produce una propagación rápida, pero ahora y siempre, vamos a ser consecuentes, ¿vale? Bueno, pues en mi teoría yo digo que se produce una propagación rápida, porque es verdad, se ha producido muy rápidamente, y aparecen una serie de casos por aquí y por todas partes, ¿eh? ¿Que ha sido porque nos han bombardeado con sustancias patógenas? Que no necesariamente microorganismos. Puede ser. Cualquiera sabe. ¿Que ha sido producido porque se ha contagiado muy rápidamente? Pues también puede ser. Esto es lo que pasa. Y tenemos en estos núcleos pues una serie de enfermos sintomáticos que van proliferando, y aquí ya una primera persona fallecida, ¿vale? De momento es un bajo nivel de mortalidad. Y los individuos, hay algunos que ya empiezan a sanar aquí, por sí mismos, de color azulito. Y esto es lo que ocurre, se sigue propagando, hay más amarillos, asintomáticos, hay muchísimos asintomáticos. Y repito que esto es una teoría, que nadie la puede rebatir, sobre todo porque nadie ha hecho los test, pero que intenta explicar también lo que pasa en otros países. Bueno, y aquí se sigue produciendo propagación, sigo con la propagación inicial, sin que nadie se entere. Las autoridades sanitarias lo saben porque tienen recopilados los datos de los distintos centros sanitarios y tienen una visión de conjunto que no comparten, por lo menos en mi país. Y repito que esto es una teoría, lo repito todo el tiempo. Esto es un postulado de lo que de lo que creo que ha pasado. Cosa que nadie puede saber porque nadie ha hecho las pruebas, por tanto no es refutable. Aquí lo que es verdad es que crecen los casos son síntomas, se produce la primera muerte, todavía nadie se pone en alerta. Y ahora tenemos una alerta artificial donde se sigue propagando todo rápidamente, ¿no? Seamos consecuentes con esa idea. Si afirmamos, como yo también afirmo, que se produce una propagación rápida de la enfermedad, mira cuántos amarillos tengo. Se siguen produciendo más casos por todas partes. Por cierto, hay un poquito más de muertos, 5. Aquí los pongo, aquí abajo, como los peones del ajedrez. Que me disculpen los fallecidos, pero no quiero para nada faltarles al respeto. Pero los voy a coleccionar aquí abajo, porque de esto también quiero hablar. Y aquí tenemos algunos que son de color rosa, algunos de color rosa, que son enfermos de otras cosas, que están apareciendo. Vamos a ver las distintas cosas que pasan. Se detectan casos sintomáticos que aparecen de golpe. Es verdad, mira cuántos rojos hay aquí, mira cuántos hay acá, ¡pum! Aparecen más sintomáticos. Y aquí es donde ponemos la voz de alerta. La mayor parte de la gente va a ser asintomática. Unos cuantos de la población, bueno, los rojos son enfermos del coronavirus real. Y como se contagian muy rápido, se ponen enfermos muy rápido, pues se produce el colapso sanitario que ha habido.
Y como nos ponemos nerviosos artificialmente, no nos damos cuenta de que la enfermedad en sí no es tan letal. Es como una gripe estacional. Muere gente de la gripe estacional, pero no muere tanta gente. Y esto no lo digo yo, lo dicen los médicos que tienen la visión de conjunto de todos los fallecidos, de todos los casos reales, con diagnóstico real y serio que ellos han tomado. Y no de este país, sino de otros países. Bueno, una gripe estacional no deja a ninguna nación, a ningún país paralizado, que yo sepa. Bueno, se detectan los casos sintomáticos muy rápidamente por alta velocidad de propagación, colapso sanitario ficticio porque no hace falta. A ver, también lo que ha pasado es que se han dado tratamientos erróneos, se le ha dado a los enfermos deliberadamente, y esto es una acusación, deliberadamente tratamientos que los han matado. Esto ha pasado, hay muchísimos testimonios de personas en redes sociales profesionales de la sanidad que han denunciado esto que estoy diciendo en distintos países. En el mío no he visto ninguno, curiosamente. No significa que no haya pasado. Sí que es verdad que a los que están aquí en rosita se les ha dado menos prioridad, pese a que a lo mejor estaban en realidad más enfermos que los rojos, que son los del coronavirus. Entonces han tenido que poner, no sé yo hasta qué punto decir, tomar la decisión de a ver a quién tratan y a quién no. Bueno, hay por ahí casos de hospitales de campaña que luego resultó en otros países, en donde luego resultó que no había nadie, estaban montados de mentirijilla. Entonces tengamos en cuenta todo ese tipo de elementos informativos. Bueno, pues se produce un colapso ficticio porque una gripe no debe colapsar al sistema sanitario. Y un colapso intelectivo. Aquí ha habido muchísima manipulación mental, muchísima sugestión, y a las personas se le ha inoculado mucho miedo, con lo cual una de las cosas que la escuela de Besham indica como principal fuente de enfermedades es precisamente la irrupción de malas noticias en la vida de las personas. El miedo también, sobre todo el miedo. Los círculos viciosos de tipo psicológico, todo eso provoca enfermedades psicosomáticas, eso está más que demostrado, y no hay que dejar de apuntarlo como causas también del desajuste del cuerpo humano y por tanto como causas de esta enfermedad o de otra. Y observar que yo no digo a qué se debe el coronavirus, ni quién lo ha puesto, ni de dónde viene. Solamente explico los números que hay, estadísticas. Y repito que no es refutable lo que digo porque nadie ha hecho las mediciones. Y si las ha hecho, estaría muy interesante que las compartiera. Se utiliza esta situación para ejecutar malas praxis de mandato gubernamental, como he comentado, que tienen que acatar los médicos, y lo que tienen que acatar son lo de que todos los que están aquí son de coronavirus, todos los que se mueren son de coronavirus, todo lo que se pone enfermo, rosa o rojo, es coronavirus, y todo lo que se le vaya a hacer test, que esté en azul o en amarillo, van a ser enfermos de coronavirus, con lo cual, bueno, aquí todo es de coronavirus, con lo cual, claro, eso alimenta más el miedo, porque si todo lo que no es coronavirus se dice que es coronavirus y no se permiten las autopsias, lógicamente esto va en una única dirección, la dirección de meter mucho susto en el cuerpo de la gente. Como he comentado, se dejan de atender a enfermos, se aplican tratamientos erróneos, como antes he comentado, los casos médicos italianos. Se prohíbe la realización de autopsias, que impide saber si los tratamientos son los correctos o no.
Esto es muy importante, esto es escandalosamente básico y bueno, la sociedad no lo conoce. Yo lamentablemente lo he sabido hace unos 15 días más o menos. Y realmente esto es lo que me ha impulsado a hacer este vídeo, quiero decirlo. Me pareció indignante que los médicos recibieran consignas gubernamentales tan claras que bueno, estaba servido en bandeja el falsamiento de datos. Se catalogan todas las muertes con el coronavirus, aunque no lo sean, como he comentado antes, y no se hacen diagnósticos que indiquen pues realmente cuánto impacta en la sociedad, ¿no? A lo mejor vemos estos enfermos, vemos que de la transparencia esta a la siguiente, que más o menos transcurre unos 2 o 3 semanas, de repente hay un brote brutal de casos rojos, de enfermos con síntomas. Entonces la tendencia a pensar es que esto va más. Bueno, pues a lo mejor no va más, vamos a verlo. Se alarma a la población, o sea, no hacer diagnósticos es una cosa clave, es decir, desconocer la situación real es una cosa clave. Con lo cual puedes jugar a tu favor como tú quieras. Puedes decir que todo el mundo está enfermo o no lo está. Pero en el fondo todos sabemos que la mayor parte de la gente va a estar amarilla. Y de amarilla va a pasar a azul. Eso es lo que va a pasar con casi todo el mundo. Se alarma a la población y se le conciencia para un encerramiento innecesario. Innecesario porque, a ver, los que no creemos en el tema del contagio, pues ni que decir tiene que sabemos que esto no se produce por contagio. Aparte de que las tesis que se postulaban para justificar que se contagia o no se contagia, vamos a ver, tanto que sabe la ciencia y todavía no sabe cómo funciona la tos, y de repente nos volvemos ahora a investigadores de la tos a lo bestia, no deja de ser llamativo. La verdad es que no deja de ser llamativo, tratando al público como si fuera la primera vez que un investigador estudia la tos. Bueno, pues alarma a la población, se conciencia para un encerramiento, cuidado, os estáis poniendo muy rápidamente enfermos, y bueno, lo que hay que hacer con una gripe estacional, pues dejar que la gente pase la gripe, ¿no? Pues no, aquí lo que hay que hacer es encerrar a todo el mundo en la casa, con las consecuencias económicas que eso conlleva, Y se impone la confusión acerca de cómo se contagia el coronavirus, que es lo que estaba comentando hace un momentito, que si la mascarilla, que si no es mascarilla, que si ahora la tos, que si es 1,5 metros, no, que son 2 metros. Confusión deliberada, cuando digo tantísimas veces, estamos jugando al show de los hermanos Marx. Entonces, yo digo este tipo de cosas con las personas que no son serios con lo que dicen, y a mí me parece que no ha habido la más mínima voluntad de seriedad, ninguna voluntad de seriedad. Entonces, bueno, lógicamente pues los trato de hermanos Marx, y con todos mis respetos para esos grandes cómicos, Bueno, la alerta artificial, segunda parte. Esto ya estamos encerrados y más o menos van bajando los casos de color rojo. Se van, yo ya no he puesto los muertos aquí, los he quitado, y además fíjate cuántos se han muerto. Los rosas, mira, se han muerto todos los que estaban rosas, que no los han atendido, han dejado que se mueran. Ahí están, y algunos no han dicho ni que se han muerto. Fíjate. Y ahora han dicho que se han muerto todos estos de coronavirus, pero estos nadie sabe de qué se han muerto, porque como no se puede hacer autopsia, ni se le ha dicho a la gente qué pasa. Esto es lo que pasa. Esto es lo de mi país. Es la verdad que es alucinante. Bueno, la alerta artificial, aquí se confina a la población cuando ya no tiene sentido. Aquí es cuando se empezó a confinar a la gente, un poquito más bien aquí, en muchos casos, y aquí de repente se confina a la gente. Fíjate que ya muchos empiezan a estar, digamos, sanados por su cuenta,
Y mueren en masa muchos enfermos de otras patologías. Aquí los tenemos, a los pobrecitos. De hecho, es curioso que de toda la población que ha caído fallecida, un tercio procede de residencias. Que yo sepa, en España, un tercio de España no son residencias, son viviendas normales, unifamiliares. ¿Por qué un tercio de las muertes son de residencias? ¿Un tercio de las residencias son viviendas? No, no vive tanta gente en residencias, mucho menor el porcentaje de población. Entonces ha habido aquí un sesgo estadístico, que significa, clarísimo, significa que algo ha pasado en las residencias, que ha fallecido más personas por una causa que no tiene que ver con el coronavirus. Y mi postulado es que ha sido por desatención. Desatención. Y además no se reconoce que es coronavirus, o sí se dice que es coronavirus, pero realmente no lo es. Se ha muerto de esto. Del coronavirus ha sido esta gente. Más o menos un 20% aproximadamente de los muertos reales es de coronavirus. Poquísimo. Poquísimo. Entonces se inflan lógicamente las estadísticas del coronavirus porque se dice, mira, estos son los coronavirus y todos estos, y estos que no digo, todos estos son los que se han muerto de coronavirus. No veas, si ha habido gente. Claro, se han muerto toda la gente que se tenía que haber muerto normalmente, más la gente extra que se ha muerto por no haber atendido debidamente, y que no dices que se han muerto por eso, y los de coronavirus. Manipulación estadística. Ahí teníamos, esto es lo que decía yo al principio de la presentación que estaba pasando. Bueno, la tasa de mortalidad lógicamente se infla muchísimo. ¿Por qué? Porque si yo tengo reconocidos estos muertos y no he hecho test y veo que de la población solamente reconozco enferma un pequeño porcentaje, que son solamente estos rojos, porque no he hecho test a la población, Si estos son los que se han muerto, de los rojos, y estos son los únicos enfermos que hay, es un porcentaje muy alto, un 10%, cuando realmente es 100 veces menor el porcentaje de mortalidad real. 100 veces menor. Pero claro, si para mí la única población que tengo en cuenta para contabilizar los muertos es la de los enfermos y nada más que los enfermos, digo que la tasa de mortalidad está por las nubes. Y claro, si te digo que todos los enfermos que hay aquí son enfermos de coronavirus, porque tengo una política de meter mucho miedo a la gente, porque así se me pone más gente enferma, también hay que tenerlo en cuenta. Pues si digo eso, frente a una gripe estacional, lógicamente el porcentaje se dispara. Tenemos en mi país uno de los porcentajes más altos, si no el más alto del mundo, por per cápita de fallecidos por coronavirus. Ahí es donde está la manipulación estadística de la información. Es lo que yo quería reflejar con este vídeo. Esto es el objetivo real del vídeo. Contaros cómo, dependiendo de cómo se contabilice la información, cómo se contabilicen los casos, pues yo tengo los números que a mí me da la gana. Ahora, si a mí me diera, por ejemplo, la real gana de hacer los test a toda la población, lógicamente, y hiciera autopsias, diría, mira, es que estos no son de coronavirus, son solo estos. Mira, es que los que se han muerto frente a toda la población es mucho menor. Entonces los números cambian y entonces la política que yo aplico es otra. Porque ya no estoy disponiendo de unos números, o estoy prescindiendo de disponer de unos números alarmistas, alarmantes. Luego dicen por ahí que no hay que ser alarmista, pero es que los primeros que lo son los que buscan que el número estadístico vaya a favor de lo que les interesa, que es que haya mucho miedo, que haya mucho susto, y no hay que tenerlo. Bueno, se aplican tratamientos erróneos, que lo he comentado. Seguimos con la ausencia. Pues como digo, se prohíbe la realización de autopsias, se catalogan todas las muertes como coronavirus y no se hacen diagnósticos. Y aquí comienza una nueva guerra, que es la confusión de las mascarillas. Ahora sí, ahora no. Esto es una simple estratagema para meter más confusión, meter más miedo.
Y al final, cuando tienes más zozobrada la población, pues la haces más como el pastor con sus ovejas, ¿no? Les dice que viene el lobo y entonces las ovejas a dónde van, al redil, ¿no? Es decir, cuando a la gente le metes miedo desde el Estado, pero no al Estado, sino el Estado dice, mira, eso hay que tenerle miedo, igual que el pastor, al lobo hay que tenerle miedo. ¿Qué es lo que hace la población? La población se le pone en manos del gobierno. Dice, anda, anda, ¿y qué debo hacer? Dime lo que tengo que hacer. Soy obediente, dime qué tengo que hacer. Y la gente, pues, hace caso. Te tienes que quedar en casa, te tienes que poner la mascarilla. Y eso es lo que ocurre. Hay muchísima sumisión. La verdad es que el sistema educativo español, yo lo vengo diciendo desde hace ya muchísimas décadas, que deja muchísimo que desear porque atiende a todo menos al individuo. El individuo es alguien a quien alienar, a quien suprimir y extraerle, extirparle toda su esencia humana y hacerlo pues un robot obediente. Eso lo tengo yo más claro que el agua. Por eso yo en la formación siempre he trabajado en formación privada y muy privada, a la menor al menor atisbo de y que me intentaba manipular y agredir a mi libertad de cátedra, digamos, o libertad docente, pues evidentemente yo rehuía, pero como de la peste. Tengo el honor de poder decir que siempre he sido independiente. Bueno, pues en lo social y económico, ¿qué pasa? Pues se sigue metiendo miedo, como he comentado, se van al paro muchas personas, con lo cual las personas están en una situación más delicada económicamente y más obedientes, por tanto, a lo que diga el Estado, sobre todo si les dan una paguita. Se aprueban muchas leyes antisociales, no sé si lo habéis visto, pero han aparecido unos cuantos, aparte del estado de alarma, aparte del recorte de libertades, de los controles de carreteras, de si llevas una mascarilla, aparte de eso, ha habido una serie de reales decretos aprobados acerca de cosas que vamos a tener que hacer, como por ejemplo subidas de impuestos, o tener que pagar un impuesto extra de la luz, en fin, cosas que han estado haciéndose mientras tanto la gente estaba distraída con el tema del coronavirus. Eso, si queréis os hablo un día aparte, me dejas en los comentarios si te interesa y yo te lo comento. Aquí se conceden rescates a los bancos. Hombre, lo de los préstamos psicológicamente, con lo que estoy indignado, la verdad, son dinero que el banco recibirá del Estado si el empresario que se acoge a un ICO no paga. O sea, aquí lo que hay son unos fondos de garantía para que los bancos reciban el dinero. No es para ayudar al empresario a salir de la situación de crisis. Es para asegurar que el banco cobra. Bueno, en fin, esto no quiero seguir calentándome con ese tema porque la verdad es que es alucinante. Y aquí empezamos con la desescalada. Y atención con la desescalada, que fíjate que hay cada vez menos rojos, menos gente con síntomas y aparecen cada vez más azules, y ojalá estuviésemos todos verdes, lógicamente. Bueno, pues cada vez aparecen más personas que se ponen bien, y se desconfina la población. Repito que es que esto se ha producido con un escenario de alto contagio, de alta propagación, hipótesis de partida, que se tiene que sostener todo el tiempo, no se puede decir ahora sí, ahora no. Y esto es lo que ha pasado con la población, y más si durante el confinamiento, durante el encierro, la época en la que estuvo encerrada la gente seguía estando expuesta a un patógeno supuestamente altamente contagioso. Supuestamente, hay que ser consecuente con lo que se dice, con las hipótesis que se plantean. Bueno, pues si es altamente contagioso, pues tenemos que haber llegado a esta situación. Y aquí bajan los casos sintomáticos, se desconfina la población, cada vez hay menos muertos, que aquí no los he seguido coleccionando, pero aquí más o menos con esta distribución. Y se producen denuncias, se introducen las falsas medidas de distanciamiento social. ¿Para qué? Si estamos ya todos contagiados. Se siguen haciendo muy pocos diagnósticos, con lo cual esto es terreno abonado para que el que quiera
diga, quiero hacer una investigación de los asistentes a una boda. Anda, mira, aquí están, mira, todos estos de aquí, todos azules. Y si le hago el test, sale que todos tienen anticuerpos. Y como yo soy la autoridad sanitaria y digo que todos tienen anticuerpos, voy a decir que están todos enfermos. Todos. Entonces, ese es el argumento que yo voy a utilizar para decir, todos los que estuvisteis en la boda, o que estuvisteis en el botellón, o que estuvisteis en la macrofiesta, como vais a estar azules, que yo no digo que estéis azules, porque para mí los azules, que yo soy el que hace los test, que soy el que falsea la información, o que la interpreta de forma falsa, para mí los azules y amarillos es que está enfermo, pero todavía no lo sabe porque no tiene síntomas. Y el azul que está sano, si el azul y el amarillo, como dije al principio de la exposición, son lo mismo, ¿qué va a pasar? Pues que puedo tomarme la estadística como me plazca. Y si yo detecto que hay todos azules o azules y amarillos, que es muy fácil que eso ocurra, o azules y amarillos y alguno verde, voy a decir, todos los que estuvisteis en la fiesta estáis contagiados por culpa de la fiesta. Soy capaz de afirmar ese tipo de barbaridades, cuando esto es la situación que tenían antes de la fiesta. Mira, para ser precisos, para poder afirmar que las personas, para poder hacer esta afirmación, que las personas que estuvieron en la fiesta se contagiaron por la fiesta, se tiene que haber hecho el siguiente experimento. Test antes de la fiesta. Se efectúa la fiesta y test después de la fiesta. ¿Alguien ha hecho los test antes de la fiesta? ¿O ha hecho los test después de la fiesta y ha supuesto que nadie estaba enfermo antes de la fiesta? No, hombre, por favor. Estos son cosas que son infantiles, pero la gente se los traga, porque le dan ya digerido el razonamiento y la conclusión, y eso es lo que ocurre con los medios de comunicación. Yo abogo aquí a que todo aquel que esté escuchándome, abogo porque sea crítico con todo, incluido con lo que estoy diciendo, no solamente con lo que escuches por ahí, y no con lo mío, no, con lo mío también. Tienes que poner todo en tela de juicio, te tienes que no creer las cosas y plantearte tú tu propia teoría, como yo lo estoy haciendo y la estoy exponiendo aquí, Bueno, pues para mí lo que pasó fue que de las escaladas ya estaba prácticamente todo el mundo sano y además había pasado por la enfermedad. Y como digo, se va, no se le hace la prueba y luego resulta que le dicen que es positivo. Y no se le ha hecho la prueba, eso hay millones de casos así, Entonces, se sigue sin hacer pruebas, se hacen las pruebas de forma muy discreta, se inventan los resultados, eso ocurre en muchos países, no solo en el mío, sino en muchos más. Y resulta que, bueno, como en el mío nos hacen pruebas a gran escala, está servido en bandeja poder interpretar la información de forma aparente, solamente aparente, como a cualquiera le dé la gana. Como a cualquiera le dé la gana. Hay que tener los test hechos. Si no, el descontrol y la falsedad de información está garantizada. Alguien la va a hacer en provecho propio, garantizado. Bueno, pues aquí también se aplica el criterio que una persona con anticuerpos se considera como enferma, lo cual es falaz. Una persona que ya ha pasado la enfermedad, no puedes decir que está enferma, por favor, sino ¿para qué se dice que se ha pasado la enfermedad? Pues llévala al hospital y curala, ¿no? O le das un tratamiento o le das lo que sea, pero no digas que está sana. Ahora sí, ahora no. Bueno, y en lo social económica se sigue metiendo miedo, se sigue metiendo miedo para asegurar que la economía no repunta, que se sigue hundiendo a la población. Se siguen aprobando leyes antisociales que limitan las libertades individuales, el tema de las mascarillas, por ejemplo. Se sigue con los rescates a los bancos, se conceden contratos a dedo, o sea, más escándalo en los boletines oficiales. Se implanta una censura brutal acerca de este tema en las redes sociales y muchos muertos no categorizados, como antes he comentado.
Y aquí tenemos el rebrote ficticio. Aquí tenemos esta situación, estos enfermos, y aquí se prepara todo para un rebrote. ¿Un rebrote por qué? ¿En qué consiste? Mira, aunque haya poquitos casos, el rebrote es porque empiezo a hacer test, cojo a esta gente que está azul y digo que está enferma. Y estos están bien. Y más casos por donde yo quiera hacer test. Con lo cual, esto es lo que se está utilizando para preparar una campaña de vuelta al confinamiento, con una información más falaz que nunca. Y bueno, se está imponiendo el tema de uso de las mascarillas para seguir metiendo miedo, y lo de la enfermedad, las personas enfermas que si tienen anticuerpos se consideran enfermos, y bueno, y para meter miedo a todas las personas que han asistido a una celebración, como una boda o como una fiesta veraniega o algo similar, que claro, con ese criterio, allá donde hagas test, te va a salir enfermos según tú, porque no son amarillos, son azules. Entonces, bueno, allá donde hagas los test, seguro que vas a llevar la razón. Y bueno, y la verdad es que los medios de comunicación mantienen un tono paternalista, fuera de a mí me tiene alucinado, la verdad, fuera de lugar. No tiene sentido que el Estado me trate como un infante que no sabe nada, que es un poco el tono que se está utilizando en los medios de comunicación. Se siguen limitando aforos, hay mucha gente que no ha recibido ayudas de paro por parte del Estado, y sobre todo una cosa que a mí no me hace nada de gracia es la humillación de víctimas mortales por parte de las instituciones, simplemente por no asistiendo a los actos de homenaje a las personas que supuestamente son todas estas también, todas estas que están fallecidas por culpa del coronavirus. Bueno, y ahora vamos a hacer un recuento final. Vamos a hacer un recuento final de cómo va la cosa. Mira, vamos a ver. Atención al país, que lo tenemos tocado y casi hundido económicamente. Y ahora vamos a hacer balance. Si esto es mi país, esto negro son los muertos, además a escala. A escala. En mi país hay 50, voy a redondear un poquito, 50 millones, 46 millones de habitantes. Esto de aquí, si son 1024 bolitas, esto de aquí son 46.000 personas. Anda, los que se dicen que los fallecidos de la enfermedad esta. Realmente, de estos que están enfermos, como antes he comentado, de los que están enfermos, no, perdón, de los que han fallecido, de estos fallecidos, de estos de aquí, el 75% no son del coronavirus. Han fallecido un porcentaje, por cierto, comparado con toda la masa del país que se ha paralizado entero, para que no se me muriesen todas estas personas, o para evitar que se muriesen menos de estas personas, que por cierto se han muerto de los rosas, se han muerto de los rosas, de enfermedades que no tienen nada que ver con el coronavirus. Esa es mi teoría, a ver quién me la refuta. El 75% no son de coronavirus, y aquí tenemos unos 10.000 habitantes, más o menos, 15.000 reales de coronavirus, como la gripe estacional. 0,1% de la población, aproximadamente. Bueno, y esto de aquí es el 1% que ha tenido síntomas y ya está sana. O sea, lo he puesto rojo, pero realmente son azules. Son gente que estuvo enferma con síntomas y ya está buena. Aquí tenemos la población entera. Estos ni se han enterado, siguen siendo verdes, no les ha pasado nada. Y todos estos han pasado por el coronavirus sin problema, ni se han enterado. Y el resultado es que el 99% de la población ha sentido impacto, menos el 1% más rico, ha sentido impacto en pérdidas económicas, paro, recesión,
pérdidas de tiempo de vida, los niños no han ido al colegio, por ejemplo, gastos sin disfrute de servicios, el tema de las mascarillas, hemos tenido que gastarnos el dinero, no nos han ayudado, nos han obligado a ponernos las mascarillas, pero no nos han dicho, tenga usted el dinero. Ha habido un incremento del 10% y por tanto del índice de pobreza, se ha carecido de servicios asistenciales, hay telemédicos que no quieren atender no digo que todos, pero hay algunos que no quieren recibir a enfermos. A ver, las enfermedades hay que verlas, el médico tiene que evaluar físicamente, presencialmente al paciente, tiene que evaluarle en su globalidad, si no, no puede hacer bien su trabajo. Entonces la telemedicina le falta bastantes herbores para hacer que podamos basarnos en ella. Y un largo etcétera de impactos que aquí no tengo ni por dónde empezar. Este es el recuento final. El recuento final es que para, entre comillas, salvar, realmente no ha sido salvar, ha sido aniquilar a estas personas. Recuerdo que el presidente de mi nación tiene una denuncia interpuesta ante el Tribunal de la Haya, si no estoy equivocado, por genocidio. A mí no me gustaría que me pusieran una denuncia por genocidio, sinceramente. Solamente a mí eso me produciría una vergüenza tan tremenda que me obligaría a dimitir de inmediato. De inmediato. Bueno, aquí tenemos de todas formas, este es el precio. Por esto nos han obligado a todos a estar con libertades privadas y empobrecidos. Bueno, pues este es el balance y esta es la forma en la que se puede manipular a la población. Vamos a hacer un repaso rapidísimo de menos de 30 segundos para que se vea el proceso. A ver, aquí esto no significa que esto sea Su Majestad el Rey, lógicamente significa que hay alguien que quiere sentirse el rey de la historia. Y aquí tenemos, haciendo un recuento rápido, situación de partida, todo el mundo sano. Este es el árbol de las distintas posibilidades de evolución de las personas. Tenemos un paciente que es el 0, se propaga rápidamente la enfermedad, se producen primeros enfermos de color rojo, amarillos, que son enfermos no asintomáticos, primeros casos de muerte, primeros casos de recuperación autónoma. Aquí tenemos ya unos muertos que son número grande. La mayor parte de la población, como esto se propaga rápido, pues se ha recuperado también masivamente, porque claro, si se contagia rápidamente a la gente, se contagia a todo el mundo, eso es de puro cajón. Y poco a poco se va poniendo bien todo el mundo, se va superando la enfermedad, siempre hay alguien que se queda un poco más rezagado, que le cuesta más. Y aquí tenemos el balance final. Solamente esta pequeñísimo porcentaje de población, que incluye las muertes de otras causas que se han contabilizado como coronavirus, que se consideran todos los azules como enfermos hoy día, que no se han hecho autopsias y por tanto se ha permitido el falseamiento. Bueno, se ha obligado las directrices gubernamentales han forzado a el falseamiento de los datos y han impedido las prácticas de investigación necesarias para saber cuál es la situación. No se han querido hacer los test y no se han querido hacer las autopsias, con lo cual transparencia científica absoluta. Evidentemente estoy siendo irónico. Pues nada, espero que te haya gustado este vídeo y si es así, pues te espero en el próximo.